Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de este tema, la fe como ejercicio de autoridad. Y bueno, en esta segunda parte vamos a estudiar el tema de la práctica. Por eso el subtítulo de esta enseñanza es La práctica hace al maestro. Así que bueno, comenzaríamos viendo qué es la práctica. Otro punto que sería claridad conceptual. Es importante tener claridad en los conceptos que uno estudia. Vamos a ver un tema muy interesante acá que es lidiando con uno mismo y ejemplos en la palabra de Dios para llegar a una conclusión final de este estudio, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a comenzar con la idea previa de que fallar en el conocimiento está ligado con errar al no poner en práctica. Fallar en el conocimiento está ligado a errar al no poner en práctica. En este estudio abordaremos la práctica de la palabra de Dios, aunque ya sabemos que en innumerables citas de la Escritura, la palabra de Dios nos exhorta a poner en práctica lo aprendido. Jesucristo, veremos que Jesucristo tuvo que practicar, los discípulos tuvieron que practicar y nosotros tenemos que practicar. La palabra así lo muestra y parece una obviedad decirlo, pero nos toca practicar. Y vamos a arrancar con alguna de estas frases motivadoras en estas áreas. Por ejemplo, Aristóteles supo decir: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Fíjense qué interesante. El conocimiento, si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia. Interesante. Y esta es muy graciosa porque dice: qué raro, cuanto más practico, más suerte tengo. Interesante. Bueno, vamos a entrar en tema entonces. ¿Qué es la práctica? Bueno, la manera más simple de definirla es: practicar es pasar a la acción. Práctica es pasar a la acción. La práctica es también la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. La práctica es el ejercicio que se realiza de acuerdo a ciertas reglas. Y la práctica está asociada al entrenamiento que se lleva a cabo para mejorar ciertas habilidades. Vamos a ver algunas escrituras que nos invitan a ir a la práctica. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay otra versión de la Biblia que la expresión las hace traduce como las pone en práctica. Y la palabra prudente se traduce como sensato, sagaz o discreto, y también como sabio en la práctica. Santiago 1:25 en la versión de la Biblia Nueva Versión Internacional traduce: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición al practicarla. Hay aquí podríamos decir que hay una ecuación acá. Se desprende una ecuación que sería practicar la palabra
es igual a recibir bendición. Filipenses 4:9, en la versión de la Biblia al día, dice: poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, acá Pablo está hablando y le está diciendo a la gente: lo que ustedes han visto en mí, lo que han aprendido de mí, pero han visto que yo practico, ¿no es cierto? Pónganlo en práctica ustedes también. Interesante, interesante. Así que la práctica de la fe como ejercicio de autoridad es pasar a la acción, aplicando los conocimientos obtenidos acerca de nuestro poder legal de representación para actuar en el nombre de Jesucristo. Quisiera repetirlo a este texto. La práctica de la fe como ejercicio de autoridad es pasar a la acción, aplicando los conocimientos obtenidos acerca de nuestro poder legal de representación para actuar en el nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a expandir de manera simple estos conceptos con el fin de aclarar estos conceptos. En Salmo 119:34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Y qué más? Y la cumpliré de todo corazón. La versión Nueva Traducción Viviente traduce: dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas y las pondré en práctica. ¿Cómo? Con todo mi corazón. Interesante. Interesante porque primero está el entendimiento y luego viene la práctica, pero con todo el corazón. Y nosotros, como hemos estudiado previamente, nosotros sabemos lo que involucra el corazón. El corazón es el centro de la voluntad y del intelecto. Es el ánimo, el juicio, la sabiduría, el centro de las emociones y el fuero interno de la persona. Así que, como dice acá, la cumpliré de todo corazón. Entonces vemos que al terreno de la práctica se va con todo el corazón. Y esto se podría expresar con la conocida frase: en la práctica se pone toda la carne al asador, que significa no guardarse nada en una acción determinada. A la práctica tenemos que ir con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, aún con nuestras debilidades. Como hizo, recordemos, el padre del muchacho endemoniado que le dijo: mira, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y esa era una debilidad en la creencia. Entonces, a la práctica se va con todo el corazón. Cuando estudiamos el campo del Espíritu Santo de Dios, hemos visto que entender la diferencia entre donador y su don y la diferencia entre don y manifestación es sustancial a la hora de manifestar el hablar en lenguas. ¿Recuerdan la clase PPBA? Cuando el doctor explicaba la diferencia entre donador y don y decía: la gente confunde don con manifestación. ¿Recuerdan? Bueno, dicho de otro modo, cuando entendemos esto, dicho de otro modo, vamos a la práctica entendiendo con claridad de qué se trata la cosa. Así que, si esta claridad conceptual la llevamos al terreno de nuestro poder legal de representación, podremos actuar en el nombre de Jesucristo naturalmente y manifestar el poder de Dios en el mundo de los 5 sentidos, dado que hemos entendido claramente de qué se trata el asunto. Ahora, hay 2 palabras para recibir
que deben ser definidas y entendidas con exactitud. Y nosotros las hemos estudiado en la clase PPBA y las tenemos que repasar en este contexto. El doctor Whitwell exponía claramente que para recibir había dos palabras griegas que podían estar detrás de esta palabra castellana. Por un lado, dechomai, y por el otro lado, lambanó. ¿Recuerdan? Bien, dechomai es un recibir subjetivo, indicando que por la decisión propia de una persona, algo espiritual interno ha ocurrido. Dechomai, uno puede recibir algo espiritualmente dechomai, sin recibirlo en manifestación. Lambanó, por otro lado, es un recibir objetivo, indicando que por la decisión de una persona, ella manifiesta exteriormente aquello que ha sido recibido interiormente. Lambanó es recibir en manifestación, en el mundo de los sentidos. ¿Recuerdan la PPBA, verdad? Bueno, lo mismo ocurre con el poder legal de representación. Todo hijo de Dios lo ha recibido dechomai, pero puede que no todo hijo de Dios lo manifieste lambano. Es decir, lambanó implica manifestación en el mundo de los sentidos que resulta de una práctica. El poder legal de representación es algo que todo hijo de Dios recibe dechomai al confesar Romanos 10, 9, 10. ¿Por qué decimos que todos hemos recibido dechomai, el poder legal de representación? Porque como vimos, Dios implementó este poder mediante la figura del apoderamiento, que es una declaración de voluntad unilateral de Dios quien desea ser representado. ¿Se acuerdan? No requiere el consentimiento y no implica una obligación. Se trata de un permiso. Se pacta un compromiso o tarea general originada en Dios para realizar diversas acciones en su nombre por parte del apoderado, o sea, del Hijo de Dios. Esto estudiamos en la primera parte, ¿se acuerdan? Así que en esto de practicar el poder legal de representación, Dios se limitó a la libre voluntad y decisión del hombre. Esto es clave para tener conceptos claros. Pero debe quedar claro que sin poner en práctica no habrá manifestación en el mundo de los sentidos. Es decir, no podremos ver el poder de Dios en operación. Y ahora vamos a ver un tema muy interesante, un tema muy, hay que tomarlo con mucho humor también a esto, que es el tema de lidiar con uno mismo. En el terreno de la práctica, todos por igual debemos batallar con nosotros mismos y con nuestra propia voz interior. Frente al hecho y a la decisión de poner en práctica la palabra de Dios, siempre habrá 1.000.000 de pensamientos intimidantes y miles de circunstancias desafiantes. Pasar por la metamorfosis cerebral, viniendo desde nuestra infancia, hasta llegar a aceptar que Dios nos diga que somos sus apoderados, es todo un desafío. ¿Por qué? Porque nosotros venimos desde nuestra infancia con condicionamientos tales como no calificás, no te sale una bien, sos malo para esto, sos mala para aquello, sos inútil, sos un desastre,
¿No te da la cabeza para estudiar? Y esto por decir cosas livianas. Todos nosotros venimos con esta carga de prejuicios, como vamos a ver ahora, desde nuestra infancia. Entonces, se tiene que dar una metamorfosis cerebral hasta que lleguemos a aceptar que ahora somos apoderados de Dios y podemos operar en el nombre de Jesucristo nuestro poder legal de representación. Y es en este contexto que debemos traer a consideración el concepto de prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué es un prejuicio? Bueno, el diccionario dice lo siguiente. Se trata de un juicio anticipado, por lo general de naturaleza hostil o negativa, basado en preconcepciones afectivas. Es decir, un prejuicio es una opinión previa acerca de algo. Por ejemplo, no soy bueno o no soy buena para esto, no soy capaz de hacerlo, soy torpe, esto es muy difícil para mí, soy malo para estudiar. Todos estos son prejuicios. Son prejuicios. Los prejuicios se expresan como sentimientos, opiniones o actitudes. ¿Sí? Ahora vamos a ver en la palabra esto. Cuando Dios lo llamó a Moisés, por ejemplo, en Éxodo, para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le dio instrucciones y señales poderosas. Pero ¿cómo respondió Moisés? Con un prejuicio. ¿Recuerdan que la palabra hasta relata que Dios le pidió a Moisés que le mostrara su mano y el brazo y él se vio leproso y Dios le dijo, bueno, ahora esconde tu mano y tu brazo y quítalo de nuevo, y le dijo, ¿qué ves? Y estaba sano. Señales poderosas Dios le dio a Moisés y lo llamó. Y fíjense cómo respondió Moisés. Moisés dice en Éxodo 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. un prejuicio. Es más, la versión del lenguaje sencillo de la Biblia traduce, sin embargo Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien, Dios. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Desde niño lo tengo. ¿Y Dios qué le dice a Moisés? En el 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ay Dios, ¿por qué Dios elige a gente como Moisés? Y yo quiero decirles que puse esto, pero en realidad también tenemos que pensar acá, ¿por qué Dios elige a gente como nosotros? ¿Por qué Dios elige a Susana, a Carlitos, a Fabián, a Alejandra, a Carlos, a Julia, a Marcela? ¿Por qué Dios ¿por qué Dios elige a gente como Moisés? ¿Por qué Dios elige a gente como nosotros? Habiendo tantos inteligentes, calificados, audaces, valientes, tantos con cualidades de liderazgo. ¿Por qué Dios elige a gente como Moisés o como yo? Porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Primero de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
yo lo desestimo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre que mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo, Jehová, mira el corazón. Dios no se asombra con seres inteligentes, con seres que tienen toda la chapa de títulos universitarios, doctorados. No. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Ahora, esta es otra cosa que se ve en la palabra también. ¿Y cómo respondemos nosotros cuando Dios nos llama? ¿Cómo respondió Moisés? Heme aquí, Señor, pero envíalo a él. Es así, pero es humano, es la naturaleza caída humana. Está bien. Pero estos conceptos que estamos viendo de prejuicios, en el campo de la psicología se los llama creencias limitantes. Miren qué interesante. Creencias limitantes. Y dicen, el poder de las creencias limitantes es tal que puede llegar a paralizarnos. ¡Qué bárbaro! Ahora, cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas creencias limitantes? ¿Cuál es el origen de estas limitaciones? Los expertos, es decir, los que estudian psicología educativa, neurociencias, los expertos apuntan a los primeros años de vida, aunque pueden seguir evolucionando y apareciendo a lo largo de nuestra existencia. En particular, podríamos decir que es como el resultado de una programación mental, una programación emocional y de comportamientos, cuya base viene, noten esto, cuya base viene desde la concepción hasta los primeros 3, incluso hasta los 7 años de vida. Opina Yolanda Artero, una psicóloga. Pero también estas creencias limitantes están presentes durante toda la edad adulta. Y yo, particularmente, puedo contarles que, como mi profesión fue la docencia, es así. Esto es lo que se comenta en los círculos docentes, en los círculos de la psicología educativa, de la pedagogía, de que entre los 3 y los 7 años te programan la cabeza para que tengas cierto tipo de conducta, cierto tipo de prejuicio. Es así, es la cultura en la que vivimos. Y uno viene después a la palabra de Dios y todo esto te tira para atrás. En la Biblia está repleta con ejemplos de prejuicios. Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? ¿De la casa de los García puede salir algo bueno? ¿De Paraná puede venir algo bueno? Son prejuicios. Marcos 6, en el 2:3 dice, y llegando el día de reposo comenzó Jesucristo a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros, poder legal de representación ejercido, que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Se acuerdan de la clase fundamental? Nosotros sí que conocemos a estas chicas y se escandalizaban de él. Prejuicios. ¿No es este el hijo del carpintero? Prejuicios.
¿Y este quién es para enseñar la Biblia que no tiene título universitario? ¿Quién es este? Prejuicio. Ahora, en el contexto de tu poder legal de representación, para actuar en el nombre de Jesucristo y en el contexto de practicar las escrituras en este campo, tendremos que enfrentar algunos prejuicios claves. ¿Cuáles son esos prejuicios? Y bueno, en nuestra cabeza puede estar la pregunta, ¿y si no me sale? ¿Y si voy a orar por una sanidad y no me sale? ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si le doy una orden y fracaso? Y bueno, todos nos enfrentamos a este tipo de cuestionamiento. Todos. Como lo hizo Moisés. Y dijo, y desde niño tengo este problema. Pero la diferencia está en cómo respondemos ante ello, o dicho de otro modo, cómo gestionamos estos pensamientos. Ahí está la clave. Y para esto hay ejemplo también en la palabra de Dios. Vamos a tomar el registro donde habla el apóstol Pablo en Filipenses 3 y vamos a ver cómo él gestionaba estas limitaciones en cuanto a que si no le salían las cosas. Filipenses 3, en el 9, dice Pablo, ¿no? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Fíjense el argumento de Pablo acá, ¿no? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, para ejercer el poder legal de representación. Hermanos, le dice Pablo a los creyentes de esa época, yo mismo, yo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué registro!, ¿no? ¡Qué registro! Y acá la palabra olvidando se traduce también como perder de la mente. Perder de la mente. Así que nosotros podemos tomar este contexto en el que Pablo está hablando particularmente de su llamamiento y su ministerio y podemos transponer, se llama la palabrita, podemos transponer ese texto a lo que sería el poder legal de representación hoy para nosotros. Y podemos expresar lo siguiente, haciendo una analogía. Dios nos ha dado un poder legal de representación para actuar en el nombre de Jesucristo, para ejercer en ese nombre cualquier recurso que Cristo haya hecho disponible. Dios se ha limitado a nosotros para manifestar su poder en el mundo de los 5 sentidos. Tenemos autoridad sobre la enfermedad, sobre el miedo, sobre la escasez o las fuerzas de la destrucción del mundo. Impresionante. Lo quiero leer de nuevo esto, porque hay que leer y hay que pensar lo que estamos leyendo. Tenemos autoridad sobre la enfermedad, sobre el miedo, la escasez o las fuerzas de la destrucción del mundo. Dios nos ha dado un poder legal de representación para dar órdenes que deben ser obedecidas en los cielos y en la tierra.
Jesucristo dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Esto es ejercer, exousia, el poder legal de representación. Dios quiere que usemos la autoridad que Él nos ha dado para hacer oraciones poderosas y ver suceder milagros. Mediante la práctica, tema que estamos tratando ahora, el desafío es unir la autoridad con el poder para ver la manifestación del poder de Dios en el mundo de los sentidos. Para eso hay que ir a la práctica y con todo el corazón. Y ahora sí, podemos volver a citar a Pablo en Filipenses 3, 13 y 14, cuando dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, el sentido común y el sano entendimiento nos promueve a practicar o a llevar a la acción nuestro poder legal de representación. Y bueno, y si no alcanzamos el objetivo, si fallamos en la marca o si erramos en el blanco, lo que sigue es olvidamos ciertamente lo que queda atrás, lo perdemos de nuestra memoria y nos extendemos a lo que está delante. Proseguimos a la meta de ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y si voy a orar por alguien por sanidad y no se sana, y si reprendo a alguien y no me funciona, si no me sale, nosotros tenemos que ir a la acción. Tenemos que ejercer, exousia, el poder legal de representación. A pesar de los prejuicios. Y si no nos sale, proseguir a la meta. Cosa que veremos ahora. Ejemplos en la palabra. Porque Jesucristo tuvo que practicar su poder legal de representación. Los discípulos tuvieron que practicar y nosotros tenemos que practicar. No hay otra. No hay otra. Aunque en nuestras manos está la libre decisión de hacerlo o no. Podemos no practicar. Pero bueno, fíjense en Hebreos, en el 5, 7 al 9 vamos a leer cómo Jesucristo tuvo que practicar y aprender. Y Cristo, dice en el 7, en los días de su carne, como estaba en la vida acá en la tierra como un ser humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, como nosotros que ahora somos hijos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Apa! Por lo que padeció, ¿qué cosa? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Menos mal que Jesucristo fue el autor. Hebreos 5:8. Esta versión de la Biblia traduce: así pues, incluso el Hijo de Dios hubo de aprender por experiencia, lo que significa obedecer. Qué interesante que incluso el Hijo de Dios tuvo que aprender por experiencia. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender una sanidad si nunca lo practicamos? Tiene lógica todo esto, ¿verdad? Hebreos 5:8. Y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padeció.
Padeció es un verbo primario que significa experimentar una sensación o impresión, por lo general dolorosa. Se usa con relación a su sacrificio expiatorio y vicario por el pecado. Vicario de Jesucristo. Aprendió, bueno, el que entendió, entendió. Y aprendió del griego manzano. Bain, en la usanza C de esta palabra aprendió, dice, es aprender por uso y práctica. Adquirir el hábito de y estar acostumbrado a. Aprendió, aprender por uso y práctica. No es porque lo leyó o alguien se lo contó o porque se sentó en una clase. No, es aprender por uso y práctica. Obediencia es escuchar con atención y por implicación es acatamiento o sumisión y es obediencia a la verdad. Así que Jesucristo tuvo que aprender por la práctica. Aunque era hijo, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Aprender implica obediencia, práctica. Ahora, nosotros, ¿tenemos que padecer como Cristo? No, menos mal que no. Pero en alguna forma, no es incorrecto decir que lidiar con nosotros mismos, lidiar con nuestros propios prejuicios, lidiar con nuestras creencias limitantes, y si no me sale, y si no puedo, y si fracaso, todo eso es una forma de presión mental y es una especie de padecimiento interno. Aunque nada tiene que ver con el sentido de esta palabra aplicada a la obra redentora de Cristo. Pero tenemos que aprender, tenemos que practicar. Los discípulos tuvieron que practicar. Hechos, capítulo 3, versículos 6 al 8. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Recuerdan el poder legal de representación? Nosotros tenemos un poder legal para actuar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Acá está Pedro ejerciendo exousia, su poder legal de representación. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Dice, oh Padre, te oro por este hombre. No, Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno, te mando, levántate y anda. Oh, qué cosa, qué intimidante que es leer todo esto. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Ahora, ¿recuerdan en la primera sesión cuando vimos el poder legal de representación y yo propuse como ejercicio poner el nombre nuestro ahí? ¿Qué tal si acá le cambio el nombre de Pedro y le pusiera mi nombre? Y la palabra dijera acá, figurativamente hablando, ¿no? Dijera el versículo, más Carlos dijo, más Fabián dijo, más Julia dijo, o Mabel dijo, o más Alejandra dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y Alejandra dio la orden, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La orden. Y tomándole por la mano derecha, se levantó. Fue obedecida esa orden y al momento se produjo la sanidad y el poder de Dios se vio en manifestación en el mundo de los sentidos. ¡Qué bárbaro! Conclusión.
No poner en práctica nuestro poder legal de representación es renunciar a la oportunidad de ver el poder de Dios en manifestación en el mundo de los sentidos. Por otra parte, poner en práctica nuestro poder legal de representación es aceptar el desafío de ver el poder de Dios en manifestación en el mundo de los sentidos. La decisión está en nuestras manos, porque Dios se limitó a nosotros. La pregunta clave ahora es, ¿nosotros estamos limitando a Dios? Me gustaría realizar algunas citas del libro La Biblia me lo dice del doctor Wierwille, precisamente en un estudio que se llama ¿Está usted limitando a Dios? Y dice el doctor, Jesucristo es el nombre más dulce que yo conozco, pues es en su nombre y solo en su nombre que veo el potencial ilimitado en el hombre. Potencial ilimitado en el hombre. Es en el nombre de Jesucristo que hombres y mujeres son salvos, renacidos, convertidos. Es en el nombre de Jesucristo que los enfermos son sanados para levantarse de nuevo y declarar la gloria del Señor. Es en el nombre de Jesucristo que los espíritus malos son echados fuera y la gente es liberada para siempre en cuerpo y mente. A menos que conozcamos ese nombre de Jesucristo como una realidad viviente y vital en nuestras vidas, estamos definitivamente limitando a Dios. Y otra frase que está en el libro que dice, nosotros podemos limitar a Dios en nuestras vidas por no saber lo que es legalmente nuestro en Cristo Jesús como hijos de Dios. Ahora, quisiera darle una vuelta de tuerca más a esta frase para que nos invite a pensar. ¿Realmente es por no saber? Bueno, a lo mejor alguno de nosotros recién comienza con esto de leer la Biblia, toda la onda, pero los que hace un tiempo que estamos leyendo las Escrituras, ¿es por no saber lo que legalmente es nuestro que estamos limitando a Dios? ¿Por no saber? ¿Es por eso? ¿O es por no tener la convicción y no ejercer exousia, el poder de Dios en nuestra vida? Por no practicarlo, porque nuestros prejuicios nos superan, porque cuando viene a nuestro corazón y si no me sale, la respuesta es, y bueno, no lo hago porque a ver si no me sale y quedo mal. Y me frustro. Bueno, está bien, a todos nos pueden pasar un montón de cosas. Entonces, dice el doctor, cuando comenzamos a ver esta verdad y aceptamos la obra que Cristo llevó a cabo como una realidad finalizada, llegamos a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu, muy deseosos de manifestar nuestros derechos filiales. Tenemos deseo, anhelo de llegar a manifestar nuestros derechos filiales. Cuando esta gran transformación tenga lugar y no limitemos a Dios, entonces no hablaremos sobre preocupación, inseguridad, inflación, miedo, ansiedad, enfermedad y deseo. Olvidamos esos negativos, pues somos hijos por medio de Jesucristo que los venció. Segundo de Corintios 9:8, escritura conocida, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra. Y el doctor hace la pregunta: ¿hemos estado limitando a Dios en nuestras vidas? Y el doctor responde: debemos estar haciéndolo si no tenemos todo lo suficiente en todo. Mamita. Ay Dios. Segundo de Corintios 9:8, nuevamente, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y dice el doctor, frecuentemente limitamos a Dios en nosotros mismos por nuestra creencia equivocada, nuestros prejuicios, nuestras creencias limitantes, porque nuestro propio razonamiento nos dice: simplemente no podemos tener todo lo suficiente. Esto no puede ser. Y menos en Argentina, ¿verdad? Y así confesamos lo negativo, cuando todo el tiempo su espíritu dentro de nosotros está gritando suficiencia en todo. Suficiencia en todo. Entonces, para finalizar este segundo segmento, hagamos la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? Lógico. ¿Ha estado usted limitando a Dios en su vida? ¿Ha estado usted limitando a Dios en su vida? También podríamos leerlo de la siguiente manera, ¿no? ¿He estado yo limitando a Dios en mi vida? Y bueno, la respuesta cada uno deberá encontrarla en su propia conciencia. Así que bueno, Dios los bendiga y nos veremos en la tercera y última parte en una próxima reunión.